Como sabéis, mi tema es las reformas institucionales derivadas de los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Lógicamente, los temas sobre los que se ha tratado en la conferencia ya se han abordado también aquí, se han mencionado de alguna forma, y también se ha hablado de los distintos grupos y de las resoluciones que han emanado y de los 9 áreas temáticas, etcétera, etcétera. Por tanto, todo eso queda obviado y me centro en lo que son, pues, los aspectos que, en mi opinión, deben reformarse a nivel institucional, ¿no? En primer lugar, yendo al grano, me olvido, repito, de toda la introducción. En primer lugar, quiero decir que yo he hablado de reforma de las instituciones en los últimos 25 o 30 años continuamente. He hablado y he escrito, y por tanto ahí están las cosas que he dicho desde el principio. Porque he sido siempre de los que han opinado que, y ponía el ejemplo aquí en esta casa a mis alumnos, de que el proceso de integración se había jugado con un balón, para los que les gusta el fútbol, con un balón que había funcionado 50 años, 45, 50 años, y que ya había tenido tantos pinchazos, se había pinchado por tantos lugares, que por muchos parches que se le iban poniendo a ese balón ya no botaba en condiciones y ya no era posible seguir jugando con él. Había que buscar otro balón distinto. Ese viejo había que poner una estantería y decir, ole tu madre, como decimos aquí en Andalucía, qué bien te has portado, qué bien, cómo hemos podido jugar contigo en paz durante 40, 50 años y ha sido muy valioso. Bueno, ahora con otras tecnologías, con las fibras de vidrio, vamos a construir otro balón que sea capaz de darnos juego por otros 20, 30 años futuros. Siempre he estado en esa órbita y siempre he hablado de reformas institucionales. Para algunos las reformas institucionales no eran sino el número de comisarios que había que tener en la comisión, si el Parlamento Europeo debería de tener más posibilidades de legislar o menos, ese tipo de reformas. Eso no son reformas, esos son procedimientos articulados para el funcionamiento de cada institución, pero no son reformas de las instituciones. Reformas de las instituciones son auténticos mecanismos que sirvan para cambiar la dinámica y hacer posible el nuevo juego institucional. Pues bien, en este contexto que estoy diciendo es en el que muchas de las ideas que se han expresado en la conferencia también han ido por esa misma línea. Y en ese sentido, yo voy a pasar revista rápidamente a las 4 instituciones diciendo qué es lo que se debe de hacer, en nuestra opinión, acerca de las reformas institucionales. En cuanto al Parlamento Europeo, muy telegráficamente además, en cuanto al Parlamento Europeo, bueno, parece lógico que hay que ampliar al Parlamento la iniciativa legislativa plena. El Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa, la tiene indirecta desde el Tratado de Ámsterdam que se la dio, porque no tenía ninguna. Ahora la tiene indirecta, es decir, puede pedir a la Comisión el inicio de un trámite legislativo, pero no lo puede iniciar. Entonces, habría que pasar a que si es un órgano legislador o colegislador, ¿cómo no va a tener el derecho de iniciar el proceso con la temática que le parezca oportuna? Por tanto, reconocimiento de la plena iniciativa legislativa. También habría que modificar, ustedes saben que tenemos aquí la iniciativa popular, que está en los tratados y que funciona, pero funciona mal. Hay que denunciar que funciona mal.
como el profesor Aldecoa decía antes de otras cuestiones, no todo esto es la gloria y la maravilla de las cosas en la Unión Europea. No, la Unión no es la panacea de la situación. Hay muchas cosas y muchos errores que se cometen. Y el tema de la presencialidad ciudadana para poder presentar un proyecto de iniciativa legislativa es un bodrio. Que sí, que se dio el paso y que lo tenemos asumido, pero que realmente necesitaría de un gran refuerzo y de unas nuevas concepciones de las cosas para que se modificara esa iniciativa legislativa popular. También hay que lograr una mayor conectividad del Parlamento Europeo con los ciudadanos. Miren, aquí estamos perdiendo el tiempo cada vez que, cuando antes hablaba el profesor Aldecoa de las elecciones al Parlamento, yo pensaba en las ridiculeces que ocurren en nuestro país, en España, cuando hay elecciones al Parlamento Europeo. Cuando los políticos se ponen a discutir de problemas nacionales en lugar de hablar de lo que tienen que hablar, que es de Europa y los problemas de Europa. Bueno, eso es que de alguna forma tiene como base la escasa conectividad que tiene el Parlamento en tanto que institución con los nacionales de los Estados miembros, con los votantes. Aquí la gente no se imagina lo que es el Parlamento Europeo funcionando. Yo recuerdo ahora mismo al profesor Sosa Wagner en esta misma sala, hace unos cuantos años que yo le traje a que diera una charla y nos contaba detalles de lo que acababan de aprobar en el Parlamento Europeo la semana anterior. Increíble, la gente se quedaba pasmada de ver hasta qué nivel de decisión el Parlamento se metía en cuestiones que no eran ni siquiera a veces ni competencia de la Unión Europea. Pero el Parlamento iba mucho más allá, iba mucho más rápido, más lejos. Lo que le falta es conectar con la ciudadanía mucho más a nivel nacional de cada país. Por tanto, escasa conectividad. Hay que meterle mano a ese tema. El tema de las elecciones, esto parece que está ya asumido, ¿no? Los cabezas de lista deben ser los candidatos a presidir la comisión. Esto ya se viene poniendo en marcha en la última elección a presidenta de la comisión, pero es algo que debería quedar reflejado nítidamente en las modificaciones de los tratados, que son, en mi entender, necesarias y derivadas de lo que ha ocurrido en la conferencia. El profesor Aldecoa lo decía muy claramente. Hay que modificar los tratados. Ya sé que esto es tremendo, es abrir un melón que no se sabe cómo puede terminar, que hay miedo por parte de muchos estados a que se abra ese melón. Pero es que es la única solución. O sea, vamos a las reformas por el procedimiento ordinario que establece el propio tratado. No nos engañemos, no vamos a ir a los grandes temas. Ahí podemos poner parchecitos una vez más, parchecitos para seguir jugando con el mismo balón, que ya no bota bien en el suelo cuando se da una patada. Por tanto, hay que tener claro en los tratados que el procedimiento debe de establecerse para que haya la posibilidad total de que los cabezas de lista, cada partido político europeo, por tanto, impulso de los partidos políticos a nivel europeo, cada partido político a nivel europeo hable de Europa y presente a un candidato, un cabeza de lista, que es el candidato a presidir la comisión. Y el partido más votado será como a nivel nacional ocurre. El Consejo Europeo. Hay muchas más cosas del Parlamento. Lo que pasa es que, bueno, algunas ya se han comentado por parte del profesor Aldecoa y otras no tengo tiempo. No he mirado ni la hora, Edgar, a la que he empezado. Pero cuando me tengas que cortar, no me dejes media hora, déjame 20 minutos, porque si no, no recuperamos nada. El Consejo Europeo, otra institución. Bueno, otra institución, menos mal que ya es una institución, porque durante muchos años no era nada. No era nada. Y sin embargo, tomaba decisiones
nada menos que en sus conclusiones, disfrazado, como ya he dicho muchas veces, disfrazado bajo la fórmula de conclusiones de las conferencias o de las reuniones del Consejo Europeo, se dictaban verdaderas normas jurídicas que iban de cabeza al Consejo, que al fin y al cabo son los ministros, y que los ministros dependían del presidente del país, que era sino el que les cortaba el pescuezo político porque les quitaba de ministro. Y por tanto, lo que el Consejo Europeo decidía, jefe de Estado de Gobierno, iba después a misa, pero disfrazado de verdaderas normas jurídicas. Bueno, menos mal que eso ya no es así, porque el Consejo Europeo está clarificado en el tratado qué es lo que tiene que hacer, hasta dónde puede llegar, y que no tiene nada que ver con el Consejo, que es de ministros y que por tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Mantenerse como está, eso es lo que yo deseo, que el Consejo Europeo se mantenga como está. Diseño político de la Unión Europea, no más allá. Tampoco yo mezclaría el tema de las presidencias, que se está hablando y se ha hablado también de mezclar las presidencias del Consejo con el Consejo Europeo y de hacer partícipes a unos. No lo toques, déjalo como está, que ya es una institución de la Unión Europea, con sus funciones claras, y no tiene competencias legislativas, que personalmente me vinculé y me metí bien en ese tema hasta el punto de intentar, bueno, como decía antes Pachi, no voy a contarles aquí cosas muy internas del asunto, pero algo de culpa puedo tener en que aparezca eso ahí. No tiene competencias legislativas. Claramente el Consejo Europeo no puede dictar normas jurídicas a nivel legislativo, no puede dictar reglamentos ni directivas. Bien. Ampliar la mayoría cualificada y achicar las unanimidades. Esto es fundamental, fundamental. La mayoría cualificada, conforme vamos creciendo el número de países que van integrándose, y seguimos, porque van a integrarse más, como todos sabemos, vamos a llegar a 34, 35 países, no podemos mantener la unanimidad, porque es que entonces estamos atascados completamente. Esto no va a funcionar. Por lo tanto, hay que ir a la mayoría cualificada y eso debe quedar muy claro también, y se ha dicho hasta la saciedad en las reuniones de la conferencia. Otra cosa es el mayor agilidad para tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema presupuestario, por ejemplo, en el tema del reparto de los fondos, mayor agilidad. Siempre se le echa en falta a Bruselas y se dice que la burocracia de Bruselas hace que esto sea muy lento y que es la burocracia. Bueno, mire usted, será quien quiera, pero por favor agilicen ustedes los procedimientos, sobre todo para ciertas cuestiones que son urgentes. Y no puede usted demorarse, como antes decía Pachi también, no se puede uno demorar durante meses para que un tema salga adelante, porque cuando sale ya no hace falta. Entonces hay que ir con la velocidad que exige lo que es la presión de la sociedad a la que tienes que servir, ni más ni menos. En cuanto al Consejo, más cosas del Consejo. Bueno, me conocéis todos desde hace muchos años, la mayoría de vosotros. Sabéis que mi gran lucha ha sido que la Unión Europea dejara partes de la intergubernamentabilidad y pasara a la integración. Que no es lo mismo, que en muchos procesos de integración en América Latina se está nadando en la intergubernamentalidad y no os gusta que se os diga a los latinoamericanos, pero es así. Desde fuera es así. Huyamos de la intergubernamentabilidad y vayamos más a la integración. Y eso el Consejo también lo tiene que hacer, porque aquí en Europa no creáis que estamos exentos de intergubernamentabilidades. Las tenemos y muchas.
Entonces, para ir aclarando la situación, vayamos poniendo las cosas en su sitio para lograr esa situación federal que yo también aspiro y he aspirado toda mi vida a conseguir para Europa, de la que hablaba también el profesor Aldecoa. Por supuesto, menos peso a la intergubernamentalidad y más a la integración. Hay que revisar los procedimientos de toma de decisiones. No voy a entrar en ellos, pero habría muchísimas materias que se podrían perfectamente revisar esos procedimientos y abandonar, como he dicho antes, la unanimidad para pasar al procedimiento que debería ser el ordinario, que se llama procedimiento ordinario y que es el de la mayoría cualificada. Y para eso se han reformado en el Tratado de Lisboa las mayorías. Bueno, un tema importantísimo sería facilitar los acuerdos para los casos de violación de los derechos fundamentales. A mí me trae frito el artículo 6 y 7 del tratado. Me tienen frito desde que aparecieron. Lo saben algunos profesores aquí presentes, ¿verdad? El artículo 6 es precioso, es un artículo maravilloso. Sin embargo, luego lo que le va a complementar, que es el 7, es un artículo que no se puede tocar, porque como se toque, aviados estamos. Primero porque tiene un procedimiento complicadísimo de utilización, hacen falta unanimidades del Consejo Europeo, del Consejo, mayorías cualificadas, segundas votaciones, demostrar que son conceptos jurídicos indeterminados, demostrar hasta dónde llega el incumplimiento y cuándo empieza el cumplimiento. Este proceso del artículo 7 se está utilizando, se va a empezar a utilizar contra Polonia, si no me equivoco. El APACHI es con Polonia y con Hungría que se va a intentar o se está intentando poner en marcha, ¿no? Eso es. Bueno. Pero como comprenderemos todos, así no se puede echar para adelante. Es decir, si está el artículo 6, que está garantizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, las tradiciones constitucionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por favor, no me ponga usted para complementar el artículo 7. Habrá que crear un nuevo procedimiento, un órgano que controle el incumplimiento de los derechos fundamentales. Y eso debe de depender del Parlamento Europeo, ese órgano. No debe ser un órgano que esté en manos de los Estados. Y en cuanto al Consejo, por último, decirle la mayor agilidad también en la resolución de los problemas. Lo que antes decía respecto al Consejo Europeo, mayor agilidad. No se pueden resolver los problemas con la burocracia y pidiendo informes y esperando los informes y luego criticando los informes para que se rehagan los informes y lleguen por fin al cabo de los año y medio, 2 años, la resolución, porque el problema ya no existirá. Habrá pasado lo que sea y ya no es ninguna novedad. Por tanto, agilidad, mucha más agilidad. Y entramos en la Comisión. La Comisión Europea, yo creo que lo primero que hay que exigirle es mayor vigilancia y mayor control sobre el cumplimiento de los propios derechos fundamentales y del derecho de la Unión Europea. Ese órgano de control que yo decía antes, que debería de tocarse o retocarse en el nuevo tratado cuando se venga a complementar lo que dice el artículo 6. No solo con el artículo 7, que, como decía el profesor Aldecoa, sí para unos, no para otros, pero ahora, como tiene que estar todos, porque es unanimidad, pues con que uno diga, no, hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. De manera que, ojo como me votes contra, porque pasado mañana, como tú digas algo, voy y te machaco. Y no voto a favor. Por lo tanto, no vale en absoluto el artículo 7 para servir de control real a lo que es el cumplimiento de los derechos fundamentales. Apoyo a más reformas democráticas e institucionales.
La Comisión es la que tiene que apoyar esas reformas democráticas e institucionales, porque es la única que tiene la iniciativa legislativa en la Unión Europea. Nadie más puede hacer eso. Solo la Comisión es la que puede articular proyectos de disposiciones que vengan de alguna manera a modificar y hacer las reformas democráticas necesarias. Hay que impulsar desde la Comisión una serie de cambios en materia de ciudadanía europea, en materia Schengen, en materia de derechos fundamentales, en materia de libertad de expresión, en materia de desinformación, que está tan de moda. Entre otras, he citado esas 6 o 7, entre otras, que pueden ser abordadas. Hay que impulsar desde la Comisión esos cambios. Y no me puedo detener a contarles en qué consistirían esos cambios, porque entonces nos llevamos también un par de días hablando de ello. Pero cambios son necesarios. En materia de ciudadanía europea, imagínense ustedes, tomémoslo como un ejemplo. Imagínense los derechos de ciudadanía que se contemplan en el Tratado de Maastricht. Y desde entonces no hemos tocado, bueno, sí, han aparecido en la Carta de Derechos Fundamentales un par de derechos más dentro de lo que es derechos de ciudadanía, ¿no? A consultar, son además de tipo administrativo, a consultar los documentos, a poder ser escuchado, en fin. Pero hay que crear más derechos de ciudadanía. Hay que dar más contenido al Estatuto de Ciudadano Europeo. Y, por cierto, abrir el grifo de la ciudadanía europea, porque estamos haciendo cosas excepcionalmente, como decía el profesor Aldecoa, que se está abriendo la puerta a todos los ucranianos que vengan aquí, que están aquí, para que gocen de todos los derechos de los ciudadanos. Y a gente que lleva 20 años trabajando, pagando impuestos en un territorio de la Unión Europea, ¿no se le va a conceder el estatus de ciudadano europeo? No me parece justo. Entonces, hay que ampliar el propio concepto de ciudadanía europea, ampliarlo, poner los pies en el suelo y ver la realidad que tenemos alrededor, ¿verdad? Otra cosa que también me parece importante es el reforzar el papel del alto representante. El papel del alto representante de la Unión Europea, que en este caso está en manos de un español, de un compañero nuestro, de un catedrático Jean Monnet, igual que nosotros dos, ¿verdad? Igual que la profesora Yamile Bergamasine Matadís, que está aquí también con nosotros, de Brasil, que tiene también su cátedra Jean Monnet. Bueno, es una persona enormemente europea, enormemente convencida, pero que, como puso de relieve antes de ayer en su comparecencia, a mí me pareció que está como sujeto que no puede ir más allá, que quisiera, pero que no puede. De hecho, ayer los periódicos, El País ayer, hablaba de que hizo una autocrítica a la comisión y tal y cual. Bueno, mi sensación personal, que lo conozco hace muchos años también, es de que está con la lengua machacada por no poder decir lo que piensa, ¿no? O no poder hacer lo que piensa que se debería de hacer, ¿no? Pero la comisión es un órgano colegiado, él es vicepresidente y por tanto no puede irse más allá de lo que hace. Y bastante dice ya, ¿no? Así que reforzar el papel del alto representante, sea español o del país que sea. Yo revisaría también la distribución de competencias del artículo 3 al 7 del TFUE, ¿no? Yo revisaría ese reparto de competencias. Entre otras cosas porque eso se hizo en el año 90. Entonces, han pasado muchos años. Y hoy día la Unión Europea no es lo que era hace 30 años. Y por tanto, habría que revisar esas competencias. Y por tanto, el artículo 3 al 7 del TFUE. Digo, donde se regulan las competencias que son exclusivas de la Unión, compartidas entre la Unión y los Estados, y las que yo llamo innominadas, porque son de colaboración, de apoyo, de coordinación,
ese esquema no es el mismo que hace 30 años y, por tanto, habría que ampliar las competencias, revisar la distribución. Y yo aquí me tengo en mi chuleta apuntado un discurso de Ursula von der Leyen sobre el Estado de la Unión del 14 de septiembre, ¿no? Con las prioridades. Lo tengo aquí, tengo las notas que saqué del discurso, pero no os amenazo con decírolas. Simplemente, pues, hacer mención a que las veáis, que veáis ese discurso, que es muy interesante las cosas que dijo. No es tan llamativo como el del año pasado, pero contiene una serie de cosas muy interesantes, que es menester tenerlas en cuenta. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya sabemos, es el máximo órgano interpretador del derecho de la Unión Europea, es como un tribunal constitucional. No hay recursos más allá de las resoluciones que pueda adoptar este tribunal y, por tanto, pues debería de constituirse como tal, como tribunal constitucional, en ese contexto federal al que antes nos referíamos, ¿no? Y yo desarrollaría completamente su estructura. Es que está todavía sin desarrollar. Está el Tribunal de Justicia. Está el Tribunal General, que antes se llamaba de primera instancia, que ahora es Tribunal General. Y luego estaban los tribunales especializados, que se creó uno, como sabéis, el de la función pública, que a los 8 o 10 años de funcionamiento se ha integrado en el Tribunal General, desapareciendo, dándole más magistrados al Tribunal General, pero desapareciendo el Tribunal de la Función Pública. Vale, me parece muy bien que hayan hecho eso, pero deberían de haber hecho una planificación de toda la justicia, porque ya se estaba hablando de poner en marcha un tribunal especializado del medio ambiente, por ejemplo, y se estaba hablando de poner en marcha un tribunal especializado del derecho de la competencia. Y bueno, pues son necesidades que hay en la Unión Europea, porque hay mucha problemática y muchas sentencias sobre esos temas. Entonces, para tratar de que no se atrape otra vez y se entorpezca el funcionamiento normal del Tribunal de Justicia, deberían de crearse esos tribunales especializados. Si no se crean, es decir, si no cumplimos los tratados, créense secciones, que es lo que se está haciendo, crear secciones dentro del Tribunal General. Pero eso no es la fórmula. Yo creo que en el tratado está muy claramente especificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por Tribunal de Justicia, Tribunal General y tribunales especializados que se puedan crear. Bueno, pues créense. Así que yo iría también en la reforma a eso. Conclusiones de futuro. Ya termino. Conclusiones de futuro un poco en plan telegráfico. Revisión del Tratado de Lisboa antes de que termine esta legislatura. O sea, antes del 2024, junio del 2024. Puesta en marcha de una convención que dé seguimiento a la conferencia y que articule una constitución federal para Europa. A ver si se consigue. Simplificación de la arquitectura de la Unión. Más democracia y división de competencias. Reforzamiento de los partidos políticos a nivel europeo y que hablen de Europa y no de sus problemas nacionales y de sus vericuetos nacionales cada vez que hay elecciones. Dar iniciativa legislativa al Parlamento Europeo y mayor participación a la ciudadanía. Acabar con la unanimidad en la toma de decisiones. Ya lo he dicho, esto es un poco conclusión de todo lo que digo. Que haya una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas de las instituciones, que también se echa en falta. Ya les he dicho que esto no es la panacea. Aquí hay muchos problemas que no salen a la luz, pero que están ahí.
mayor transparencia y rendición de cuentas de las instituciones. Y reforma del modelo de la Unión Europea para lograr garantías de autonomía estratégica, como ya se ha dicho también, en el marco de una política exterior de seguridad y defensa común, única, que incluya la defensa común, como antes también ha hablado el profesor Aldecoa, que estamos muy necesitados de tenerla en Europa. Se tumbó la Unión Europea Occidental, nos pusimos en manos de la OTAN totalmente y se echa de menos esa defensa europea. Y ahora se está teniendo que articular. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Yo también quedo a disposición de poder aclarar cualquiera de las cosas que he mencionado a toda velocidad y muchas gracias por su atención. Debo comenzar, desde luego, rompiendo una lanza a favor a la evolución que ha acontecido en el seno de la Unión Europea, de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Desde luego resulta complicado confeccionar una realidad ajena a cuestiones que ya tenemos muy asimiladas a día de hoy, como puede ser la libertad de tránsito o la asimilación de una moneda única, ¿no? Pero lo cierto es que estos hitos pues, han sido desarrollados a lo largo de la historia de la Unión Europea y no son innatas a su nacimiento. Entonces, en este sentido, esto nos ofrece ya una visión de la grandilocuencia del proyecto que nos trae reunidos hoy aquí. Y como decimos, estas cuestiones han sido tratadas, han sido debatidas y puestas en marcha en determinado momento de la historia de nuestro pasado. Y entendemos que la misma suerte deberían correr aspectos que hoy, de manera sucinta, tanto los panelistas de este primer panel como los posteriores, pues vamos a ir tratando. Cuestiones relativas, fundamentalmente, en mi caso, me centraré a las cuestiones institucionales de la Unión Europea y la consiguiente reformulación de los tratados. Desde luego que parece ya que quedan un poco olvidados esos debates al respecto de lo que era la Unión Europea, cuál era su naturaleza o qué principios albergaba su ordenamiento. Ahora nos centramos en cuestiones de mayor calado, quizá, ¿no? O con perspectiva de futuro mucho más posicionada. Exactamente ver hacia dónde llegamos, dónde queremos ir en este proyecto de integración que yo comenzó hace más de 70 años. Y este ha sido, entendemos, el camino que de alguna manera las instituciones han entendido oportuno para llevar a cabo una actividad tan útil como beneficiosa que nos reúne además a día de hoy a todos en este bello salón que nosotros en la conferencia sobre el futuro de Europa. Desde luego, esta iniciativa en tiempos pasados pues, se hubiera antojado quizá algo inexplicable o de dudosa utilidad si tenemos en cuenta este déficit europeo que en algún momento de nuestra vida nos acompañó. Sin embargo, parece que el escenario actual sí que ha venido a desarrollar una próspera iniciativa que de alguna manera sí que podemos sacar beneficio de esta actividad. ¿Cuáles son los elementos que han permitido este cambio de paradigma? Vamos a intentar hacer un análisis muy somero por estructurarme siempre en este tiempo que tenemos de las variables que desde luego han formado parte esencial de este cambio de rumbo y de la viabilidad que se ha ofrecido a esta conferencia sobre el futuro de Europa. En primer lugar, que lo comentaba el profesor Aldecoa, en el ensalzamiento de los nacionalismos y euroescepticismos, una realidad que parecía desde luego superada, tuvo un pequeño auge en el año 2014, pero bueno, sí que es cierto que bueno, los datos de países como Italia revelan cierto resurgir de este tipo de sentimiento eurófobo, podemos llamarlo. Lo que pasa es que en esta ocasión los acontecimientos han generado un sentimiento distinto, un sentimiento de rechazo por parte de la ciudadanía europea, de acuerdo desde luego con los datos ofrecidos por los últimos eurobarómetros, así nos lo hacen pensar. La segunda gran motivación, indudablemente un hito histórico para la Unión Europea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera salida de un Estado miembro. Desde luego, contra gran parte del pronóstico en esta ocasión también, lo cierto es que la salida, lejos de favorecer a una división nacional o el resquebrajamiento de la comunidad, pues lo que ha hecho realmente es procurar esa unidad comunitaria y fortalecer el ordenamiento de alguna manera. Por tanto, esa visión también es oportuna tenerla en cuenta, de cara a tener en cuenta esas variables que comentábamos al principio.
La tercera gran cuestión, por supuesto, que no resulta ajena, lamentablemente, a ninguno de nosotros, la pandemia y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Les confieso, de luego, que yo, en este caso, el profesor Carlos Molina estará de acuerdo conmigo, yo sufro ya de cierto hartazgo con el tema de la pandemia. Hemos tenido ocasión de tratarlo en numerosas ocasiones. Recientemente ha salido publicado el libro del Queridale destinado a estas cuestiones, que les invito desde luego a que lo lean. Pero bueno, lo que sí que no podemos negar es que esta situación ha dejado una clara necesidad de propulsión de grupo y del abandono de esa lucha individualizada que en un momento del inicio de la crisis sí que parecía que estaba ahí como de aquella manera. Entonces, la crisis sanitaria además ha dado paso, como decía el profesor Aldecoa, a la elaboración de instrumentos. Merece la pena mencionar porque al final son una visión evidente de lo que es el federalismo, de instrumentos que ya tienen un corte federalista claro, como son el plan de recuperación y el fondo de nuevas generaciones. Ambos son elementos que desde luego evidencian un cambio de rumbo muy sustancial. Y el cuarto y último elemento, o gran elemento que debemos destacar, la invasión rusa, evidentemente, un tema que a todos nos preocupa enormemente, quizá por motivo de la proximidad del territorio, y nos ha hecho reflexionar enormemente al respecto de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Los europeos han experimentado un sentimiento de empatía, pero además han experimentado la necesidad de pertenencia a grupo, que esto es un elemento muy importante en un proyecto de integración como el que nos reúne aquí hoy, ¿no? En el que llevamos trabajando, algunos menos por edad, pero bueno, intentando luchar en una humilde aportación desde hace muchos años. Y bueno, esta situación se ha visto claramente evidenciada incluso en el desarrollo de la conferencia. En este caso, el profesor Aldecoa quizá me pueda afirmar esto que estoy comentando, pero parece que el inicio de la guerra marcó un antes y un después en el desarrollo de las propias sesiones, acabando en un modelo de reforma y de reestructura más integral de lo que al principio iban a ser unas modificaciones un poquito menos sustanciales. Y bueno, en definitiva, considero que estos son los acontecimientos esenciales que de alguna manera han procurado la idoneidad de la celebración de la conferencia. Lo cierto es que el carácter de la convocatoria, no nos vamos a engañar, ha estado marcado por cierta incertidumbre, por problemáticas evidentes al respecto de la accesibilidad. Estamos hablando efectivamente, ¿no?, del acceso a la sociedad civil, estamos hablando de la escasísima repercusión, por lo menos en estados como el nuestro, tanto de la conferencia, de la celebración, como de los propios resultados. Y la reestructuración misma de la conferencia ha resultado al final menos prolongada de lo que se pensaba. Desde luego no es objeto de esta ponencia detallar estas cuestiones que evidencian desde luego una carencia en esta igualdad de acceso que defendía el profesor Aldecoa y que bueno, siempre ha tratado de enaltecer, ¿no?, este tipo de críticas. Yo considero que son constructivas de cara a próximas celebraciones. Por tanto, solo me queda en ese sentido sí que hacer una defensa clara de esa existencia de una vulneración del acceso en pie de igualdad, que era lo que siempre ha mencionado el profesor Francisco Aldecoa. Y bueno, pese a todas estas cuestiones, yo creo que sí que hay que llevar a cabo una práctica optimista, no vamos a quitarle peso a, desde luego, un acto que desde luego no tiene. La conferencia tiene unos elementos que evidentemente deben marcar un antes y un después, que tenemos que prestarles atención y que son útiles de cara a la organización del futuro proyecto, ¿no?, del futuro proyecto de nuestra organización supranacional. Y en este sentido, una de las principales cuestiones planteadas, evidentemente, y como decíamos al principio de la intervención, gira en torno tanto a la reforma institucional como a la reforma o remodulación de los tratados. Este planteamiento no es una novedad, desde luego históricamente ha inundado el sentimiento de los europeístas precisamente pues por esa modificación continua que se ha venido realizando con motivo de las adhesiones, y esto ha sido el resultado de todos los tratados que hasta el día de hoy nos han ido acompañando, ¿no? Por tanto, la cuestión no alberga dudas en cuanto a la necesidad de una reforma. Yo creo que la necesidad de una reforma es algo entendido por todos. Lo que sí genera cierta incertidumbre o dos visiones contrapuestas es el grado de reforma en el que tenemos que abogar, ¿no?, o por el que tenemos que abogar.
Entonces, bueno, en este sentido, siempre históricamente ha habido dos líneas contrapuestas. En esta ocasión no es menos cierto. Por un lado, aquellos que entienden que el Tratado de Lisboa es un tratado útil, un elemento útil y sobradamente pragmático. Y, por tanto, los defensores de esta idea lo que entienden es que es necesario la búsqueda de modificaciones de calado, pero que no impliquen una reforma sustancial de los tratados. En este sentido, pues quizás se vayan enfocados, o este grupo vaya enfocado a la mejora de la institucionalidad, pero a nivel nacional, o al impulso de la gobernanza multinivel, como elementos clave de esas reformas que podrían reestructurarse. Y por otro lado, quizá en este punto es en el que la mayor parte nos podamos encontrar, ¿no? Aquellos que entienden la necesidad efectiva de una reforma estructural de la Unión Europea. Y esta reforma, tal y como comentaba el profesor Carlos Molina del Pozo, pasa efectivamente, entre otras, por la conversión del Consejo en una verdadera Cámara Legislativa, por esta supresión de la unanimidad o de los elementos de unanimidad que ya quedan, que son pocos, pero todavía quedan, o el empoderamiento de la Comisión, ¿no?, como verdadero poder ejecutivo. Estas son algunas de las cuestiones. El profesor Molina lo ha explicado detalladamente y de manera estructurada por cada una de las instituciones. Pero bueno, evidentemente estas ideas de calado sí que han sido sustanciales, sí que se han planteado, quizá no de manera inminente esa reforma de los tratados o esa reformulación, pero sí que han creado un pulso en la ciudadanía europea y en las propias instituciones, y yo creo que ese es el camino a seguir. Mención especial merece, tal y como decía el profesor Francisco Aldecoa, pues las actuaciones llevadas por el Parlamento Europeo en estos últimos meses. Comentaba el profesor la resolución sobre el resultado de la conferencia del 4 de mayo, también la resolución del 9 de junio. Yo creo que son elementos clave que evidencian ese cambio de paradigma y que nos llevan hacia un camino o una reestructuración y una puesta en marcha de un futuro, ¿no? Lamentablemente, en este caso, el Consejo ha venido haciendo caso omiso, quizá por las circunstancias, no vamos a pecar de negativos, quizá por las circunstancias que son la realidad internacional, pero lo cierto es que hasta el día de hoy ha hecho cierto caso omiso a esas recomendaciones que realizaba el Parlamento. Quizás debamos esperar a una presidencia algo más afín a estos cambios, una presidencia como quizá la española, como bien decía el profesor. Y en materia de Estados miembros, pues también hay ciertas diferencias, ¿no? Circula desde hace algunos meses un non-paper firmado por 10 Estados miembros que no veían clara esa reforma de los tratados. Quizá no la veían clara porque al ser países de pequeña estructura o de pequeña población, el tema de la unanimidad quizá generara algo de controversia para ellos, sobre todo teniendo en cuenta el paso a esa mayoría cualificada. Quizá esto también se podría salvar de alguna manera, ¿no? Quizá la mayoría cualificada pudiera pasar, en vez de un segundo plano, y hablar de una mayoría de 2/3 o de 3/4. Quizá sería planteable este tipo de alternativas para que esos 10 países miembros sí que vieran la alternativa de la reforma institucional y de la reforma de los tratados. En fin, bueno, pese a las deficiencias y dificultades de la celebración de la conferencia, que como comentábamos, y con esto ya voy concluyendo, como decimos, ha dejado un curso de inquietud en la ciudadanía y en los actores políticos, y esto previsiblemente apunta a una reforma sustancial de la estructura. Tenemos que dar tiempo, porque esto no es la panacea y no va a ser de aquí a mañana, pero yo creo que el futuro va encaminado a ello, porque las circunstancias favorecen a abogar por una Unión Europea diferente, una Unión Europea más fuerte, más abierta y más federal, si me lo permiten. Y bueno, entendemos que es momento, desde luego, hacer más, hacer mejor y seguir trabajando por una Unión Europea así, ¿no? Y bueno, en definitiva, reiterando un poco el título de mi intervención, decíamos, ¿no?, el impulso hacia una verdadera reforma institucional en la Unión Europea, realidad o utopía. Pues humildemente considero que estamos ante una realidad plausible en el futuro, y con esto ya voy terminando. Deberíamos dejar de lado ese carácter utópico que generalmente ha venido envolviendo ese sentimiento europeísta tendente efectivamente al progreso y a la evolución. Quizá no dejarlo de lado, porque al final es un sentimiento que nos ha acompañado y que nos ha permitido evolucionar de alguna manera. Y en este sentido, sí quisiera finalizar mi intervención, desde luego con la definición ofrecida por el poeta Fernando Birri, si me lo permiten,
al respecto de la utopía, ¿no? Y dice, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Y se pregunta el poeta, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para avanzar. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo voy a intentar hablar en castellano o en portuñol, mejor dicho. Es un honor para mí estar aquí y, bien, hablar después de las 3 muy buenas comunicaciones y agradecer especialmente al profesor Francisco y al profesor Carlos Molina. Voy a detenerme sobre un aspecto ya tocado por ellos, que es el papel de los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia de la Unión Europea, mirando concretamente para las propuestas relativas a los partidos que están en el informe de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Bien, mi presentación tiene 3 momentos esenciales. Uno de ellos es pensar un poco, dar un aporte teórico a la reflexión sobre el papel de los partidos políticos en un sistema institucional como la UE. Entonces hay aquí una orientación normativa, claramente normativa en mi comunicación. Después mirar a las propuestas concretas hechas en el informe y a partir de esto reflexionar un poco sobre cómo podrán esas propuestas solucionar o no el problema que se ha planteado ahora institucional de la Unión Europea. Bien, y esta orientación normativa reside en la perspectiva teórica, mejor dicho, en una crítica hecha al sistema institucional de la Unión Europea, de que ella sufre de un déficit democrático. Esto no es nuevo en los estudios en los estudios europeos. Y esta idea de déficit democrático reside en algunos presupuestos de que la Unión Europea como un sistema político, es decir, que va más allá de una organización internacional, todos lo sabemos, debe tener principios que son característicos de sistemas democráticos, como podemos comparar con los sistemas estatales. Y bien, aquí reside una característica fundamental que es el poder insuficiente del que ya fue abordado. Y este poder insuficiente reside en el hecho de que el PE no tiene un efectivo control, no es la base del poder ejecutivo de la Unión Europea. Bien, considerando que el poder ejecutivo es la Comisión Europea, bien, que el Consejo tiene también algunas características ejecutivas, pero es también un órgano legislativo, entonces asumimos el poder ejecutivo como la Comisión. Bien, y entonces la Unión Europea es aún una organización que sufre de los males de un excesivo poder intergubernamental. Esto es claramente porque a lo largo de los años la Unión Europea viene acumulando muchas competencias. Podría no ser una crítica, pero el hecho es que a lo largo de los años la Unión Europea ha adquirido muchas competencias y sus competencias influencian la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tienen que querer tener una palabra más fuerte en la decisión política de la UE. Este es claramente un problema en mi muy personal visión en los asuntos de unión económica y monetaria, en que el excesivo poder intergubernamental hace con que haya una conversión muy lógica del poder económico
un poder político. Bien, hay críticas a esta idea del déficit democrático. El concepto es controversia en la academia, y las críticas residen en la idea de que, bien, la UE no puede ser comparada a los estados, es una organización diferente, lo que importa son los resultados políticos de la UE, sus políticas. Ellas resuelven los problemas de los ciudadanos, sí, entonces no hay lugar a cuestionar la legitimidad de la UE. Y hay también algunos teóricos que apellidan a la UE como un estado regulador, bien, que tiene más características técnicas, que hace regulación transnacional, que los estados por sí solos no son capaces de hacerlo, y por eso las cuestiones políticas no se adecúan a pensar este sistema. Bien, pero el hecho es que ¿qué son los resultados políticos? ¿Qué son las políticas? Las políticas son materia de política. Hacer políticas es materia de política, es materia de oposición, es materia de competición política. Decidir las mejores políticas para un territorio tan diverso como la UE es una cuestión de competición política, ideológica, izquierda-derecha, además de otras ideologías. Bien, es en la tradición europea competición política. Entonces hay que cambiar la idea de Europe de patrie para la idea de Europe de parti. Esto es una idea muy antigua en la integración europea. Bien, esta es la base normativa para pensar las propuestas sobre que los pongo yo, para pensar las propuestas sobre los partidos. ¿Qué proponen en el informe? Bien, hay dos grupos de propuestas, una del plenario y otra del panel de los ciudadanos. Yo busqué las dos porque las diferencias son interesantes. El plenario propone la formación de listas transnacionales para concurrir a las elecciones europeas. Y bien, estas listas, el objetivo sería profundizar la democracia, porque ellas llevarían a una desnacionalización del debate y de la competición política en las elecciones. Después, también la propuesta de la elección del presidente de la Comisión Europea, que sea por forma directa de los ciudadanos o por forma indirecta de los partidos o de los grupos políticos a través del sistema que ya conocemos, el sistema de las cabezas de lista. Bien, esto también aumentaría la legitimidad democrática y crearía una competición ideológica que estructuraría el sistema de decisión de la UE. Y después también la concesión de iniciativa legislativa para el Parlamento Europeo, que va en la misma línea de aumentar la legitimidad. Cuando miramos al panel de los ciudadanos, a las propuestas, vimos que hay también las listas transnacionales, pero aquí la diferencia es que mientras el plenario concede las listas transnacionales coexistiendo con asientos en el PE por diputados de listas nacionales, los ciudadanos conciben las listas transnacionales como exclusivas. Hay un tiempo de transición, pero después quedarían exclusivas. Y bien, los mismos objetivos de aumentar la legitimidad democrática. Y después hay una otra propuesta que es la realización de referendos generales de la UE, y estos referendos serían accionados por los partidos en el PE. Bien, no vimos aquí la propuesta de la elección del presidente de la Comisión, pero reflexionaremos sobre eso más adelante. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las listas transnacionales?
Bien, de hecho, pueden hacer una agregación transnacional de temas europeos y bien, combatir el problema ya aquí reportado de la nacionalización de los debates en las campañas electorales. Entonces, promover una verdadera europeización de las campañas para el PIE y promover también una verdadera aproximación de los ciudadanos de los eurodiputados. Y bien, esto podría llevar a la creación gradual de un demos europeo, porque una de las críticas, una de las objeciones a una elección directa de un presidente de la Comisión es que no tenemos una nación europea, no tenemos un pueblo europeo, un demos europeo. Bien, esto podría ser un medio gradual para llevarnos a eso. Sí, eso es un verdadero. Esa es otro debate. ¿Hay condiciones para crear listas transnacionales? Creo que sí, jurídicamente muy probable. El Tratado de Lisboa lo prevé, aunque haya algunas ambigüedades, pero sería una cuestión para tratar con el Tribunal de Justicia. Y tenemos ya las confederaciones de partidos europeos que pueden ser una forma institucional de poder crear esas listas transnacionales. Políticamente lo veo más difícil porque, bien, ha habido propuestas anteriores en el Parlamento Europeo, informes y tentativas de resoluciones que, aunque han sido aprobadas en comités especializados, no han tenido la aprobación general. Además, se tiene que tener también la aprobación del Consejo. Para que haya una reforma electoral, tiene que haber la aprobación del Consejo. Pero la verdad es que después del Brexit la discusión sobre esta posibilidad ha emergido, ha sido más fuerte nuevamente, porque habría la posibilidad de ocupar los 73 lugares, asientos de los diputados británicos con listas transnacionales. Entonces Macron, el PE, ha hecho alguna presión para que eso pueda ser una solución, pero como sabemos, no ha sido la solución. En cuanto al apoyo de los países, los estados del sur de Europa han manifestado su apoyo a listas transnacionales, también Irlanda, también Francia. La oposición del grupo de Visegrad, Alemania tenía una posición dudable, no sé actualmente si ha cambiado su posición, pero era esta su posición en 2018. Pero una cuestión importante es si las listas transnacionales crearán un sistema de partidos europeos que en mi concepción es lo necesario para que podamos tener bien, una estructuración del PIE más ideológica y menos nacional, e estructurar un nuevo padrón de ser política en la Unión Europea. Bien, yo creo que no, que las listas transnacionales no serían la solución para crear un sistema de partidos al nivel europeo, o es decir, al nivel supranacional. El sistema de partidos necesita, por un lado, cohesión de los partidos o de los grupos formados por partidos, en el caso de la UE, y necesita competición, necesita un padrón de competición. El actual sistema de la UE no posibilita la estructuración del poder para crear una verdadera competición entre los partidos. Los partidos del PE tienen aún una perspectiva muy racionalista e institucionalista, aunque haya competición ideológica, es necesario decirlo, hay competición ideológica también en el PE, pero la realidad de toda la orgánica institucional de la UE es que un poco en la tentativa de cada institución a alcanzar su poder y su equilibrio entre
entre las tres principales instituciones del sistema de decisión, el PE se moviliza mucho y determinar en una perspectiva institucionalista buscando este poder. Bien, ¿qué hacer para emergir un sistema de partidos europeo? El control del PE sobre el Ejecutivo Europeo, es decir, la Comisión, la derivación del presidente de la Comisión por una elección directa o indirecta, porque esto crearía una verdadera europeización de las elecciones europeas. Esto crearía grupos políticos que hacen programas, que serán futuros programas de gobierno, tienen que agregar los temas nacionales en temas europeos. Entonces tendríamos una verdadera estructuración de la competición por dinámicas de poder-oposición. Y esto sería el embrión, la base para crear un sistema de partidos europeo y hacerse más fuerte que el poder, que la influencia del poder intergubernamental en la decisión política de la UE. No es la única característica, pero sería una de ellas. Bien, yo tendría unas conclusiones para reflexionar sobre esta posibilidad, solamente de decir esto. En los paneles de los ciudadanos, la propuesta de crear una elección del presidente de la Comisión no ha sido aprobada, no ha sido atingido los 50% de las votaciones, quedó en 48, pienso. Hemos hablado aquí mucho de la falta de liderazgo en la Unión Europea, que yo concuerdo absolutamente, pero yo también pienso que actualmente estamos en otro tiempo, que es la Unión Europea no se puede más hacer con el liderazgo de las élites, y los grandes movimientos de integración que han sido hechos en años pasados quedarán ahora más difíciles, aunque los líderes tengan esa iniciativa, porque los ciudadanos están muy más despertos y para las cuestiones europeas, y hay el fenómeno del europeísmo que ha sido también hablado. Bien, con esto no es una palabra de desistencia de este proyecto, pero tal vez quedará más difícil. Tenemos que negociar con los ciudadanos. Muchas gracias. Como dijo el profesor Vieira Posada, yo soy de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y el objetivo general de esta presentación es modestísimo, en realidad, y pido disculpas si repito ideas que ya se han mencionado a lo largo de la mañana, y también pido disculpas si digo muchas obviedades. Así que lo que les comentaba es que es un modesto ejercicio comparativo entre dos ejercicios democratizadores que ha tenido la Unión Europea en los últimos 20 años, la Convención sobre el Futuro de Europa entre 2002 y 2003, y la Conferencia sobre el Futuro de Europa que finalizó hace unos meses. En realidad, esta comparación es un poco un pretexto, es una excusa para reflexionar sobre otras cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana en procesos de integración en América Latina. Y bueno, mi visión, mi perspectiva, van a ver sobre estas cuestiones, son bastante críticas. Yo hice, bueno, una ponencia formal donde hago toda una serie de comparaciones entre algunos elementos básicos de estos dos ejercicios, de la Convención Europea del 2002-2003 y la conferencia que se acaba de finalizar. No voy a entrar en detalles sobre estas cuestiones porque son cuestiones, como les digo, muy simples, formales, tienen que ver con los antecedentes, con qué institución convocó a estos ejercicios, la composición, donde claramente se ve la importancia de una representación diferenciada, donde están incluidos los ciudadanos, la sociedad civil, etcétera, la duración,
Y en realidad yo me concentraría en 3 cuestiones. ¿Cuáles eran los objetivos de estos ejercicios? ¿Cuáles fueron sus resultados? Es decir, si hay algún tipo de vinculación entre lo que se propusieron y lo que generaron, y cuáles han sido las repercusiones o el impacto, ¿no? Entonces acá me parece que es donde podemos encontrar algunas cuestiones interesantes. Algunas similitudes, como les digo, muy obvias, ¿no? Estos han sido ejercicios de discusión amplia con la ciudadanía, y una cuestión no menor es el diálogo entre instituciones nacionales y europeas, que quieras o no, es un tema todavía que requiere algún tipo de reformulación. Este diálogo, esta mejor penetración, interconexión entre instituciones nacionales y europeas. Por supuesto, han sido 2 instancias de inclusión de actores no generalmente involucrados en los procesos de toma de decisiones a nivel de la Unión Europea, y ambos ejercicios, ambas instancias se generaron en momentos muy complejos, de contextos tanto internos como externos muy complejos para la Unión Europea. Recordemos en qué contexto se convoca a la conferencia del 2002-2003, la introducción al euro, la inminente ampliación hacia el este, el 11S, etcétera, y el contexto complejísimo que está viviendo la Unión Europea desde hace muchos años, no solamente por esta policrisis o crisis, le ha llamado, por ejemplo, el profesor Sanauja la crisis existencial, ¿no? Crisis del euro, más la crisis migratoria, más la salida del Reino Unido, etcétera, etcétera, y a esto hay que sumarle la pandemia y la guerra en Ucrania. Así que contextos muy complejos donde aparecen los Estados miembros con iniciativas o con propuestas en este sentido. Aunque, y esto es lo que a mí me interesa resaltar, estos Estados miembros que aparecen como propiciando este tipo de ejercicios terminan variando sus posiciones a medida que estos procesos avanzan. ¿Okay? Entonces, ¿diferencias o no? Por eso lo pongo entre interrogantes, ¿no? Preguntas. Entre la convención y la conferencia. Si uno mira los resultados finales, por eso yo les decía que en realidad no voy a centrarme en todas estas cuestiones que comparé. La convención del 2002-2003 fue sumamente ambiciosa. De hecho, tenía el mandato, la declaración de la, ¿no? del 2001. Era redactar una constitución europea que Valéry Giscard d'Estaing enseguida toma y pone como objetivo de la convención. Entonces fue una consecuencia de un proceso constitucional desarrollado en una instancia política participativa como la Convención Europea. Esta Constitución Europea, todos lo sabemos, atravesó numerosos obstáculos en su proceso de ratificación, que obviamente terminaron llevando a que fuera una constitución non nata, y todos estos obstáculos en realidad fueron minando a la voluntad de los Estados miembros y empobreciendo la ambición del texto. Todos sabemos que fue aprobada al final, fue aprobada por una conferencia intergubernamental, con los 2 referendos negativos en Francia y en Países Bajos. El Consejo Europeo dice, bueno, tomémonos una pausa para la reflexión. Esta pausa para la reflexión dura 2 años al final, y como decía en un texto el profesor Aldecoa con la profesora Guinea Llorente, hubo pausa, reflexión, poca, ¿no? Una nueva conferencia intergubernamental, ya sabemos cómo están conformadas las conferencias intergubernamentales, y de allí nace el Tratado de Lisboa. Y vuelvo a citar al profesor Aldecoa y a la profesora Guinea, y el Tratado de Lisboa en realidad abandona el ropaje constitucional, las aspiraciones a una unión política, y esa es la gran cesión del Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces, se va viendo cómo los Estados miembros van empobreciendo ese texto tan ambicioso que era la Constitución. La conferencia que acaba de terminar, por el contrario, un objetivo muy, muy modesto, como resultado un informe, y si bien la conferencia no ha sido tímida en cuanto a sus propuestas, como bien lo venían diciendo
los anteriores ponentes. Acá el problema está en las diferencias de interpretación de cómo deben llevarse adelante esas propuestas, que divide por un lado claramente a la Comisión y al Parlamento, y por otro lado a los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales, los Estados miembros, se muestran temerosos frente a la posibilidad de abrir la caja de Pandora, ¿no?, que resulta del proceso de reforma de tratados. En mayo de este año aparece este non-paper, que yo, perdón, soy latinoamericana, no entiendo qué es un non-paper, pero de 3 Estados miembros, diciendo no hay posibilidad de hacer ninguna reforma de tratados, y especialmente dicen que las reformas de los ciudadanos que surgen de esta conferencia no deben ser instrumentalizadas para servir a especiales intereses institucionales, y no apoyan intentos irreflexivos y prematuros para lanzar un proceso hacia ese tipo de cambios. Bueno, bastante interesante lo que dicen estos 13 Estados miembros, y por lo tanto, estoy mostrando muy rápidamente y muy simplificadamente cómo los Estados miembros terminan definiendo la suerte de estas instancias y el impacto de sus resultados. Voy avanzando, no sé cómo estoy de tiempo. Bien, si me interesa, quedó un poco, perdón, desfasada la diapositiva, me interesa reflexionar sobre el regionalismo latinoamericano en esta última parte de la ponencia. La propia Comisión Europea, en la comunicación que hace hacia el Parlamento y el Consejo, va a decir: la conferencia constituye una oportunidad para que la Unión Europea muestre cómo puede seguir evolucionando en el futuro a través de un diálogo constructivo con sus ciudadanos. Y yo puse en cursivas, un ejercicio que puede inspirar a otras partes del mundo. Bueno, claro, entonces este examen muy breve que realicé, en realidad puede ser una base para reflexionar acerca de los últimos años del regionalismo latinoamericano, sus aciertos, pocos, sus fallas, muchas, y así comenzar a recapacitar acerca de sus fundamentos, sus objetivos, sus resultados, en un momento donde claramente América Latina también se está enfrentando a enormes retos, y así a lo mejor crear algún impulso que aborde estas deficiencias en sus esquemas institucionales. Esta puede ser una instancia, ¿no? El simposio puede dar lugar a algunas propuestas en este sentido. No es ninguna novedad lo que voy a decir, todos sabemos perfectamente que los procesos de integración en América Latina son deliberadamente creados y controlados por los Estados parte, son mantenidos con estructuras institucionales de tipo intergubernamental, donde prima la regla de la unanimidad, consenso. Las grandes decisiones son tomadas por los presidentes en una dinámica decisoria de intergubernamentalismo extremo, que todos conocemos la famosa expresión de Andrés Malamud de interpresidencialismo. Por lo tanto, con este panorama, en los esquemas institucionales, poco espacio, por ser muy generosa, poco espacio para la construcción de gobernanza regional desde abajo, ¿ok? Los pocos mecanismos de participación han sido provistos por las instituciones creadas por los estados, es decir, son procedimientos implementados y controlados de principio a fin por los gobiernos. Bien, no quiero adentrarme en cuestiones que seguramente ustedes todos conocen. Algunas instancias que permiten cierta participación ciudadana son, por supuesto, los parlamentos regionales. No voy a entrar en esta cuestión porque nos llevaría mucho tiempo. Se definen entre la total irrelevancia y ser protectores de políticos corruptos. Así que el tema de los parlamentos regionales de América Latina, muy sensible. Y las instancias de consulta con la sociedad civil, bueno, también, apenas algunos órganos consultivos aparecen en algunos esquemas, y siempre estamos hablando de órganos que carecen totalmente de poder decisorio y simplemente con competencias consultivas. Inclusive el ALBA, ¿no?, que parecía como un esquema alternativo de integración, bueno, tiene un Consejo de Movimientos Sociales en su estructura intergubernamental que no tiene absolutamente ninguna relevancia, y permítanme que sea así de
dura. El parlantino, miren, los propios gobiernos en el 2013 quisieron disolverlo. Así de simple. Fue el propio parlantino el que luchó, hizo todo el lobby y logró que no lo disuelvan. El Parlamento de Mercosur nunca llegó a estar completamente con representantes elegidos por sufragio directo, y de hecho en el 2019 directamente se retrocede y, digamos, se pasa nuevamente a la representación indirecta a través de parlamentarios de los congresos nacionales, es decir, no hay más elecciones directas en el Parlamento del Mercosur. Por supuesto, entonces, no se han generado ningún tipo de instancias que impliquen a cientos de ciudadanos en un ejercicio democrático participativo concreto en América Latina, como se ha practicado en la Unión Europea, con todas sus limitaciones, por supuesto, que tengan, como ha ocurrido en la Convención sobre el Futuro de Europa o la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Consideraciones finales. Entonces, soy muy crítica, disculpen, pero seguimos teniendo, tanto en América, con mucha mayor énfasis, por supuesto, en América Latina, pero también en la Unión Europea, no dejan de ser procesos de integración elite-driven, es decir, impulsados por las élites, y por supuesto que en la Unión Europea, como vimos, tenemos este tipo de ejercicios de puesta en marcha de propuestas surgidas de estos ejercicios excepcionales, pero se ven obstaculizados por el deseo de los Estados miembros de mantener el control sobre la política regional, sobre las cuestiones sensibles para ellos. En América Latina es una asignatura pendiente organizar este tipo de ejercicios de inclusión ciudadana, real, eficaz, amplia. Yo no quisiera ni meterme en la posibilidad de cómo sería armar algo así. Obviamente es una integración absolutamente dominada por el centralismo, el presidencialismo estatal, y esto lo saco del plan de acción para el relanzamiento de la integración latinoamericana en la pospandemia surgida del Congreso del Gridale. La pregunta es si se permanece en esta integración dominada por el presidencialismo, ¿no? O se intenta una integración que profundice una gobernanza más participativa en la regional, más participativa para la sociedad civil, ¿no? Finalmente, la experiencia europea pone en evidencia que ningún proceso de integración regional puede pasar por alto la necesidad del involucramiento activo de la ciudadanía y la superación del déficit democrático que ya se mencionó esta mañana, que caracteriza estos procesos regionales impulsados, como les decía, desde las élites o desde la voluntad política del presidente de turno. Bien, muchísimas gracias. Voy a intentar ser muy cortito, especialmente porque muchos de los temas que mis colegas ya han tratado, no quiero repetirme mucho, pero la idea un poco de esta ponencia es presentar algunos principales resultados institucionales de la conferencia, indicar algunos posibles cambios institucionales en la Unión Europea a partir de la posición que la Comisión, el Parlamento y el Consejo ya han presentado en los últimos meses después de los resultados de las conferencias, de las sugerencias puestas por la plenaria. Y al final, y voy a intentar extenderme más un poco en esta parte para no repetir mucho, es pensar en qué medida se puede encontrar lecciones para el actual estado del regionalismo latinoamericano, ¿no? Que sufre también muchos problemas. Y final, un breve spoiler aquí, voy a también intentar traer un punto que es si se puede romper la lógica que siempre tenemos de mirar a la Unión Europea y todo lo que la Unión Europea hace, intentar copiar o mimetizar aquello para nuestros propios esquemas de integración, y tal vez pensar si habrá alguna cosa que el regionalismo latinoamericano puede enseñar a la Unión Europea o en tiempos de conferencia y reformas institucionales. Entonces, eso es solo una provocación y a ver cómo andamos con esto. Los objetivos, bueno, ya presenté un poco, y el enfoque son los temas de cambios institucionales, las instituciones europeas, su relación con los Estados miembros, y el argumento, especialmente cuando miramos cuáles son las lecciones para la integración latinoamericana. Me parece que la conferencia trae dos lecciones principales.
Una parte son lecciones institucionales, o sea, algunas innovaciones políticas y democráticas que la Unión Europea en el contexto de la conferencia intentó promover en su propio esquema de integración. Y por otro lado, también hay algunas lecciones interesantes sobre el manejo regional de políticas públicas. Y esto me parece esencial para entender lo que podemos hacer en el futuro en el contexto latinoamericano. No voy a entrar mucho en los detalles, simplemente apuntar algunos puntos de propuestas e innovaciones que la conferencia trae aquí, que son muy importantes porque me parece que hay ahí algunas lecciones que podemos en un segundo momento traer para el contexto latinoamericano, pero decir, por ejemplo, que la plataforma multilingüe, ¿no?, como una idea de intentar promover la democracia digital en el contexto europeo me parece fundamental en ese sentido. Los paneles de ciudadanos también son una innovación muy importante, los colegas ya mencionaron, no voy a explicar ni nada, pero esta idea de ágoras, traer la idea de democracia deliberativa al seno de la Unión Europea también me parece muy interesante. Y la plenaria de la conferencia, porque mezcla esta composición de ciudadanos y actores políticos de la Unión Europea. Y como mi colega María Victoria ya había mencionado, sí, a contrario de la convención, donde los actores políticos responsables por las propuestas institucionales eran todos políticos, ¿no?, sea parlamentarios nacionales, supranacionales, miembros de la comisión, de los gobiernos, y la plenaria de este nuevo modelo ya mezcla ciudadanos, movimientos sociales, como comentamos en la mañana, más los actores, digamos, tradicionales, políticos tradicionales de las instituciones de la Unión Europea. Me parece que es un modelo interesante, porque presenta una idea de bottom-up, o sea, los actores de la Unión Europea, en primer lugar, tienen que escuchar, y esto es una novedad y debería ser un principio de la democracia en nuestros países, pero en primer lugar tienen que escuchar la voz de los ciudadanos, y aquí dejo la provocación de cuáles ciudadanos, ¿no? Porque la plataforma es muy interesante, pero justamente por aspectos de que hay poca visibilidad de todo lo que se ha promovido en las discusiones de la plataforma. Obviamente no son todos los ciudadanos que comparten sus opiniones y obviamente hay también una interferencia del propio manejo de las plataformas a través de los burocráticos, de qué se puede discutir en la plataforma, de qué se puede o cuáles son las orientaciones de los temas de discusiones en los paneles de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando traemos expertos en aquellos temas, obviamente ellos traen como nosotros, ¿no? Traemos nuestros propios valores e intenciones y visiones de lo que debe ser Europa, que no necesariamente son compartidas por otras partes del continente. Y me parece que también este modelo intenta no solo presentar ideas, pero tiene una ambición menor que la conferencia anterior de la Constitución de Europa, pero al segundo momento también implica en responder con cambios institucionales a través de la construcción de nuevas políticas públicas, ¿no? Entonces la conferencia no necesariamente busca producir un nuevo tratado o Constitución Europea. Lo que pasa es que la conferencia presenta unas sugerencias y necesidades, demandas de la sociedad, que en un segundo momento los actores políticos europeos deben reaccionar por reforma o no de los tratados europeos. Y me parece que en este momento que estamos empezando a caminar ahora. Entonces también quería compartir que la idea de esta conferencia, en una posición más de politólogo, ¿no? Me parece que sin duda esto es una critical juncture, o sea, abre una ventaja de oportunidades para los actores institucionales promover sus ideas en dirección o no, como fue el caso de la Constitución de Europa, pero en dirección o no a un cambio institucional. Entonces, me parece que es importante entender esto. Y ya vemos ahí algunas respuestas de los órganos de la Unión Europea. Por ejemplo, la Comisión ya apuntó que las propuestas que ha recibido pueden ser respondidas por 4 maneras. O sea, pueden ser respondidas por iniciativas europeas que ya están en curso y que ya responden a algunas de las propuestas. Pueden ser respondidas por iniciativas que el Parlamento y el Consejo aún tienen que aprobar, o sea, ya están en trámite en las instituciones políticas europeas. Puede responder a través de acciones ya planeadas que buscan incorporar reflexiones de la conferencia. Y ahí me parece aquí interesante reforzar este último punto, a través de propuestas nuevas que resulten en revisión de los tratados. Y el Consejo, la última opinión del Consejo,
justamente apunta a esto, ¿no? De que gran parte de las indicaciones de la conferencia, de hecho, ya pueden ser incorporadas a través del actual estado de la Unión Europea. Entonces, tal vez yo estoy siendo un poco más escéptico que mis colegas de la mañana que creen que tal vez sería necesario mucho más profundidad y cambios institucionales, pero cuando miramos lo que los actores europeos están respondiendo, bueno, no son más pragmáticos y menos ambiciosos en términos de reformas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo comenta que solo un número limitado de propuestas necesitaría cambio de los tratados, y aquí dejo un punto importante que son los temas de defensa y política exterior, donde la caída de la unanimidad sería un tema relevante. El Parlamento, como siempre, no es novedad, la historia del Parlamento Europeo fue aprovechar todos estos momentos para buscar más competencias y más relevancia a nivel europeo, y obviamente aprovechó la oportunidad para aprobar una moción convocando una convención para la revisión de los tratados, mencionando, ¿no?, que es necesario ampliar el criterio de mayoría calificadas, ampliar los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo y derecho para iniciar, modificar y rechazar legislación. O sea, como siempre, el Parlamento Europeo busca aprovechar la oportunidad para reforzar sus propios poderes e incitar a los demás actores comunitarios a aceptar sus términos en estos momentos de cambio institucional. No voy a comentar todos estos puntos porque no tenemos tiempo, pero me parece, por ejemplo, colegas ya mencionaron las listas transnacionales. Me parece un punto interesante que nadie mencionó todavía hoy, sobre la creación de plataformas digitales para que los ciudadanos compartan ideas sobre la integración. Eso es interesante, debemos también pensar en qué medidas esto se puede aplicar en el caso latinoamericano. Es una forma de pensar la democracia digital como una manera de superar los déficits democráticos de todas estas crisis que encontramos, identificamos o creamos en nuestras cabezas sobre lo que sobre la Unión Europea. Un punto esencial, ¿no?, de la conferencia fue que es necesario fortalecer competencias en temas como temas sanitarios, ambientales, educacionales, de política exterior. Y no necesariamente los proyectos de integración regional miran a estos puntos, ¿no? Normalmente trata mucho más de temas comerciales, de competencias, ¿no?, y no estos temas. Estos temas tradicionalmente están encargados por los Estados miembros. Y lo que la pandemia nos mostró es que, bueno, muchas veces, como en el caso que vivimos, los gobiernos nacionales no son suficientes, ¿no? Y hay que haber instituciones previas que puedan coordinar y crear convergencia entre las posiciones, por ejemplo, en temas sanitarios, ¿no? Cómo manejar una pandemia cuando cada país está haciendo una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, en Brasil, la gente simplemente, el gobierno federal simplemente dejó la responsabilidad a los estados federales y fue incluso no muy escéptico con relación a vacunas y uso de mascarilla y cosas así, y en otros lugares en el continente latinoamericano ahí sí tuvimos una posición más seria con relación al combate de la pandemia. Algunos bloques tradicionales, digamos, como el Mercosur y la CAN, hicieron muy poco para manejar la pandemia, mientras otros bloques que no estudiamos mucho, como CARICOM y como SICA, hicieron cosas, ¿no? Y buscaron convergencia porque sabían que necesitaban trabajar juntos para tratar un tema que es por su naturaleza extranacional. Avanzar un poquito, que si no salimos de aquí, todos tienen hambre. Sobre las lecciones para el regionalismo, me parece que las dinámicas de la conferencia ofrecen dos tipos de lecciones. Lecciones institucionales, formas innovadoras de traer los ciudadanos para el contexto regional. Y el primer punto, la plataforma multilingüe, me parece muy interesante, e incluso sería más fácil en el caso de Latinoamérica, donde son menos lenguas que tenemos, o sea, permitiría una menos necesidad de traducción y más posibilidad de discusión entre ciudadanos de países distintos. Y seguramente esto se podría ser hecho con apoyo técnico de la CEPAL y con fondos del BID. O sea, me parece que es una idea que ya podría, siguiendo la lógica de la Comisión, se podría ya implementar naciones en este sentido. La idea de los paneles de ciudadanos que la Unión Europea implementó en el contexto de la conferencia también me parece interesante. Claro, muy tópico, sí, hablamos de utopía esta mañana, pero hay que pensar formas innovadoras porque como el diagnóstico que comparto totalmente de María Victoria, de que el estado actual de la integración no tiene mucha
mucha salida, ¿no? Pero hay que pensar estos tipos de cosas que se pueden implementar. Entonces, por ejemplo, paneles de ciudadanos donde haya un formato porque lo que vimos hasta el momento, por ejemplo, en el caso de Mercosur, hay la cumbre de los jefes de estados y después hay la cumbre sociales. Esto ya acabó también, porque los gobiernos cantaban de la sociedad civil a su lado, entonces ya terminaron esto hace algunos años. Tal vez vuelva el próximo año a ver qué pasa en Brasil, pero lo que pasa es que la sociedad civil sigue pues, comunicando sus posiciones y los gobiernos me parece que no escuchan, hacen otras cosas. O sea, muchas veces los temas de la agenda ni siquiera son los mismos. Y esto también se pasa con los parlamentos regionales. Los parlamentarios están discutiendo algunas cosas mientras los jefes de Estado están preocupados con otras agendas. Y ahí me pregunto, ¿cuál es la capacidad real de estos actores de influir en una agenda que ni siquiera es compartida con los Estados miembros? Entonces, el panel de ciudadanos me parece que es una forma de poner en el mismo lugar representantes de los gobiernos, porque son centrales, son los motores de la integración, y junto con los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos y después tomando decisiones soberanas, digamos. Y eso se puede hacer tanto en el contexto nacional, creo, como en el contexto regional. El tema de la plenaria también es interesante porque promueve debates y deliberaciones entre ciudadanos, estados miembros, burocracias regionales, actores parlamentarios y la sociedad civil. O sea, la composición de la plenaria que presentaron los colegas anteriores me parece también muy innovadora en el sentido de poner todos los actores gubernamentales y no gubernamentales de la integración juntos, discutiendo temas y promoviendo ideas de políticas públicas regionales. La segunda parte ya sería más sobre cuáles serían las lecciones para construcción de preferencias de políticas públicas regionales. O sea, ¿cuál cosas de la conferencia podrían enseñar algo para las dinámicas latinoamericanas? Me parece que, en primer lugar, hay que directamente entender la demanda de la población, y esto la conferencia intentó hacer, a ver lo que va a ser implementado, pero la iniciativa traído esta dinámica, pero al final los gobiernos son los que tienen que seleccionar la mejor manera para implementarlas. Y esto es aún más claro en el caso de Latinoamérica. El punto es que el tema central en la conferencia, especialmente como resultado de la plataforma, fue que los temas ambientales son los más importantes, con más menciones, con más eventos, con más discusiones en la plataforma digital. O sea, la ciudadanía se preocupa con estos temas. Y esto no es necesariamente un tema central en nuestros esquemas de integración, que muchas veces están enfocados en tratado de libre comercio, en aranceles y este tipo de cosas. O sea, y luego después viene la democracia, derechos humanos y Estado de Derechos, que son temas esenciales en los dos continentes. O sea, hay que ajustar la agenda de los gobiernos con el real interés de la población de sus estados. Otro tema, como ya mencioné, salud, educación, mismo política exterior, deben ser más tratados a nivel regional. Esta es la expectativa que trae la conferencia y sus resultados. Y para eso más convergencia de los estados es necesaria. Otro punto que ya mencioné, el rol de los parlamentos regionales, sea con competencias legislativas, presupuestarias. En el caso latinoamericano, hoy, como comentaba María Victoria, hoy todos son simplemente consultivos. Y esto explica también su irrelevancia y por qué muchos países simplemente dejaron de elegir directamente sus parlamentarios, porque la cuestión era siempre, bueno, ¿por qué elegimos a alguien y le pagamos vuelos y viáticos, enviamos para Montevideo o para Bogotá o para donde sea, para hacer cosas que no sirven para nada? O sea, hay que cambiar esta lógica. La creación de un parlamento regional es necesaria, pero no es insuficiente. Es necesario también que los parlamentos sean fortalecidos. Y esto vale para el caso europeo y yo creo que también vale para el latinoamericano. ¿Por qué no se hace nada al respecto? Porque cuando empezamos a poner más poderes al Parlamento, significa que entendemos que la integración regional es una cosa supranacional. Y en Latinoamérica, supranacionalidad es un tabú. Nadie habla de esto, ni la derecha ni la izquierda. ¿Sí? Y el último punto esencial, otro tabú, es un tabú en Europa y más aún en el caso de Latinoamérica es la cuestión de la unanimidad. Debe dejar de ser un tabú en la integración, o sea, avanzar en temas que hay apoyo, no necesariamente de todos, pero si hay apoyo de gran parte de los Estados miembros, ¿por qué no avanzar?
Y, por ejemplo, la pandemia sería una oportunidad ideal. O sea, si gran parte de los estados, no todos, pero gran parte, tienen una viva visión o crean en la ciencia, en las normas sanitarias y cosas que deben ser hechas, ¿por qué no hicieron algo? ¿No? Es necesario aprovechar que Venezuela tiene problemas democráticos para no hacer nada. O sea, esto es una cosa que vale la pena pensar más para nuestra integración en Latinoamérica. Y al final no voy a volver a muchos puntos aquí, pero quería solo dejar esta provocación de en qué medida los resultados de la conferencia también significa alguna elitización de lo que fue producido. Parte de los ciudadanos ni siquiera supiera que había una conferencia sobre el futuro de Europa. Sí, la conferencia fue instrumentalizada por actores claves como el Parlamento Europeo, porque tiene sus propias ganas y ambiciones institucionales, y aprovecha los documentos de la conferencia para poner sus intereses ahí. Y también si fuera instrumentalizada por la Comisión, que es la responsable por todo el manejo técnico de las propuestas que fueron presentadas. Sí, y punto final para terminar es, ¿será que Latinoamérica no puede enseñar alguna cosa a Europa? Y me parece que Europa está, tal vez no conscientemente, pero sigue pensando en cosas que nosotros ya hemos hecho. Por ejemplo, la Comunidad Política Europea no es nada muy distinto de lo que tenemos con la CELAC, ¿no? La misma lógica, enfoque en un regionalismo ligero, líquido, que tiene muchas facilidades para convocar reuniones, no hay costos, mucho pocos, abarca todos los países posibles, ¿no? Y como una forma de coordinación, concertación regional para promoción de la posición de la región, y no de una organización internacional, para defensa de ciertos valores o posiciones multilaterales, o también para el diálogo con actores terceros. Y esto es lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de CELAC, con la Unión Europea y con China. Entonces me parece que hay una lección ahí que tal vez soy muy utópico, pero Europa debería también mirar para nosotros y ver que hay cosas que puede aprender, y también puede aprender con nuestros payasos. O sea, la Comunidad Política Europea sin duda tendrá los mismos problemas de discontinuidad, de volatilidad, de flexibilidad y de overlapping que tenemos en nuestro continente con el caso de CELAC y tantos otros esquemas que tenemos ahí. Bueno, muchas gracias, buen almuerzo a todos.